pregunta abierta. Quiero saber cómo se sintieron la semana pasada con la charla que dio el doctor Ariel Valdés. El motivo por el cual hago la pregunta es porque esa charla fue un poco diferente en muchos sentidos con relación al encuadre que habitualmente tenemos, ¿no? Fue una charla de 1 hora 10 en lugar de los 20, 30, 40 minutos que habitualmente habla el orador. Fue una charla donde hubo participando en el mismo Zoom con nosotros muchísima gente que es la primera vez que venía. Entonces, bueno, esas son las dos cosas, además de que Ariel Valdés era la primera vez que se presentaba en este grupo también. Pero bueno, eso último, no sé, pero como encuadre fue muy diferente. Entonces quería preguntarles un poco, porque además tengo ganas después, mañana por ahí, de llamarlo al doctor Valdés y decirle a título personal cómo me sentí yo y alguna reflexión, pero también hacerle llegar un poco la voz de los participantes habituales del grupo. Así que, ¿cómo se sintieron? La veo a Elsa desmuteada, así que no sé. Ah, Aurora también. Bueno, No, Aurora no, primero, dale. yo siempre primera no, aparte, perdón, pero en este caso no puedo emitir un juicio, digamos, general porque lo escuché de la mitad, pasada la mitad de la exposición. Pero bueno, es Mi pregunta es probable que cómo se algo aporte sintieron. luego. Uno se puede sentir de alguna manera, aunque haya escuchado los primeros Sí, 10 sí, aunque minutos. sean 5 minutos, estoy de acuerdo contigo, no, 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 eso Bueno, es Aurora. cierto. Aurora, A mí me sí, pareció un poquito larga la exposición para lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? claro. Porque no hubo mucho tiempo para la participación y uno como tenía gente que habitualmente no concurre a nuestros encuentros, quería dar mayor participación a las otras personas, ¿no? Pero no tuvimos mucho tiempo para de pronto también emitir una opinión con respecto a las comparaciones. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado dar este, alguna opinión acerca de las comparaciones que hizo con el libro de Judith y el libro de Esther, ¿no? Pero no hubo tiempo. Pero bueno, es como para, no sé, tal vez en otro momento seguir profundizando un poquito más y cada uno desde su perspectiva o desde su mirada poder dar una opinión también acerca de esto, ¿no? Gracias por la respuesta. Y Bueno, a mí me pareció muy interesante, su, muy didáctico y bueno, lástima que no se pudo seguir, como dice Aurora, seguir profundizando. Yo veo un paralelo más entre Judith y Esther, entre Judith y Débora, ¿no? Que fue militar, es decir, mandó una campaña militar. Este, pero bueno, son cosas para seguir charlando. Este, pero me pareció muy interesante. Y bien, distinto de nuestras actividades, distinto, pero bien, muy bien. Creo que tiene mucho conocimiento, muy didáctico. Así que la crítica a lo que él hizo está muy bien. Ahora, si esto es un tema para nuestro grupo que tiene que ver con el diálogo teológico judío-cristiano, ya es otro tema. Pero, pero bueno, hasta ahí nomás. muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Yo voy tomando nota. Sí, Elsa. Simplemente que, bueno, coincido con lo que expuso tanto Joel como Aurora. Remarco que me pareció también muy didáctico en su exposición, muy claro, ubicando
los conceptos sin, digamos, sin confusión ninguna. A mí me hubiera interesado, pero tal vez es por mi visión, profundizar más en este rol femenino. Habría muchas preguntas, muchos interrogantes que se abrían sobre este libro de Judith, aceptado en su momento con una mirada en épocas en que la mirada hacia la mujer era más bien desvalorativa. Entonces, bueno, eso me hubiera gustado ahondarlo, dado que él se abordaba un tema tan específico, ¿no? Pero el poco tiempo que estuve me hizo pensar que lo anterior debe haber sido un complemento o una iniciación y más que iniciación, muy interesante. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algún comentario sobre la reunión del martes pasado? Se lo agradeceré si lo hace, así armo una especie de evolución, me hago cargo de hacerle llegar estas palabras al doctor Valdés, porque además si en una de esas alguna vez se da que vuelva a darnos una charla para que también lo tenga en cuenta esto, ¿no? Así que bueno, si alguien más quiere... Silvia, estás desmuteada. Sí, adelante. Sí, la verdad también me gustó mucho la manera en que explicó, hizo la comparación de los dos libros. Muy didáctico y sí, se hizo prolongada y no alcanzó para las preguntas, pero la verdad que tomé nota, tomé apunte de muchos detalles que no los tenía. Me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias. Y María Tapia, perdón, bueno, María Tapia. Sí, a mí me gustó, pero yo ya estoy acostumbrada a las charlas de él porque desde la pandemia que lo sigo. Ah, Sí, sí, durante toda la pandemia bajé las charlas de él en la web y me hacía como clases particulares, qué lindo. capítulo por capítulo de sus exposiciones. Así que ya viene de larga data el interés por sus explicaciones porque es muy didáctico. Muchas gracias. Gracias. Francisco Coco Galindo, ¿quiere aportar algún comentario? No lo estamos oyendo, está muteado. Ahora sí. Interesante su exposición, pero tenemos datos nuevos, información nueva, conceptos nuevos, y yo a todo esto lo estoy rumiando recién, como para darte una opinión concreta. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar alguna opinión o seguimos adelante con la reunión de hoy? Esto es simplemente para hacer una devolución por la semana pasada. Sí, no, a mí me gustó mucho, pero siempre cada tema nunca nos conformamos y queremos más. Pero ojalá que se vuelva. Y es así, siempre cuando pasa una charla o las exposiciones mismo que dan poquito, por más que dan poco, uno le gustaría escuchar también un poco más también. Así que, pero muy bueno, a mí me gustó también. Siempre hay datos nuevos. En la historia siempre hay investigaciones y siempre se encuentra algo nuevo. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Antonella. Vos, Jaime, estás desmuteado. ¿Querés opinar algo sobre el martes pasado? Yo no puedo. ¿Me escuchan? Sí, No, sí. ¿sí? Yo no puedo hacer ningún comentario. No estaba en Buenos Aires y desde la playa, desde Pinamar, hice todo lo posible para ingresar, pero no me fue, no lo logré. Quizás mi edad no me da los recursos actuales tecnológicos para hacer
esto a la distancia, pero bueno, estoy curioso por escuchar lo que se dijo la semana pasada y seguramente alguien me va a enviar el mensaje y yo lo voy a poder ver y disfrutar. Gracias. Ok, gracias Jaime. ¿Alguien más? Bueno, entonces, antes de finalmente escucharlo a Benny, pobrecito que tiene ganas de hablar y estar esperando, les voy a pedir si alguno de ustedes, no sé quién, tal vez Silvia Franco, propongo, quiera conducir una plegaria, pero considerando el estado de salud de su santidad el Papa Francisco, propongo que con afecto y respeto por lo que es y por lo que representa, incluyamos un pedido por su bienestar y pronta recuperación en esta plegaria. ¿Alguien, no sé Silvia, si te parece oportuno? ¿Sí? En ese caso, por favor, desmuteate y decimos esta plegaria para empezar la reunión, la parte de nuestro trabajo y después adelante con Benny. Señor, en esta tarde te queremos agradecer tu compañía y tu dirección para todo lo que se va a hablar en este grupo de diálogo. Bendice a aquel que va a conducir la reunión y dale las palabras justas para este tiempo. Y te pedimos también en este tiempo que estés atento a la salud de su santidad, que está pasando por dificultades y que solo tú puedes acompañarlo y extender tu mano de misericordia sobre su estado de salud. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias, Benny, por tu paciencia y perdón por haber demorado el poder escucharte. Y ahora sí, adelante con los faroles. Bien, quiero empezar recordando un poco lo que vos me comentaste, porque la experiencia, le dicen currículum, pero quiero simplemente recordar mi trayectoria como docente, profesor, director de escuelas, Tarbut y Orte, entre otras, e instituciones centrales. Pero un comentario simplemente antes de comenzar esta conversación. Gracias, Marcelo, gracias a cada uno de ustedes. Espero que no sea una disertación. Yo voy a tratar de transmitir algunos conceptos, algunas ideas, para que luego ustedes lo van a enriquecer con vuestras opiniones, diferencias, ¿sí? Y eso es lo importante. Le hemos puesto un título, no siempre nos focalicemos y nos focalizaremos en el título, ¿sí? Pero el título es Deseo y Realidad. Y esto pareciera ser una especie de contradicción. El deseo, y hay deseos que no se cumplen, otros se cumplen, y entonces tenemos la frustración o la superación de la dificultad. La diferencia entre deseo y realidad es la vocación y el pedido de cada uno, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón. ¿Qué deseo? ¿Qué quisiera? Pero la realidad y fundamentalmente en lo que hace a este mundo, como muchos de ustedes comentaron, esos deseos tienen realmente
muchas dificultades con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Y cómo respondemos frente a esto? Mi intención es, en este marco del diálogo interconfesional judío-cristiano, donde tenemos realmente como parámetro el respeto, conocer del otro. Por eso me voy a permitir que traiga del judaísmo no lo teológico. Muchos le dan un componente teológico religioso, pero fundamentalmente en este pueblo milenario está dirigido el mensaje, el texto, la historia, focalizado en lo que es el ser humano, la condición humana, diría yo. Es fundamental, máxime en estos tiempos, de recordar algunos conceptos, unos diría valores, y a veces nos frustramos, por eso digo del deseo, porque esos principios, esos valores, no tienen posibilidad de ser vigentes, contrastan. ¿Y cuántos seres humanos lo combaten, lo destruyen y quieren eliminarlo? Lo primero, quiero decir que el impacto de la vida cotidiana, el impacto de nuestra realidad, no siempre podemos concretar ese deseo, porque la realidad a veces muestra otra cara, otra faceta. Como dije que quiero focalizarme en lo que hace al aporte a lo que es ese Adán, ese hombre. Muchas veces me escucharon decir que Adán es el nombre sin el nombre. El primer hombre no tiene nombre, no tiene coronita. Adán significa de dónde vienes y cuál es tu destino. De dónde vienes y bueno, y volverás a la tierra. Y eso quiere decir Adán. Por eso el primer hombre no tiene nombre, tiene un simbolismo fundamental de principio y fin. Lo que quiero en esto destacar, estoy hablando de la vida de los seres humanos, la vida de cada uno de nosotros. Y me recuerdo este mandato, este concepto que habla y dice, voy a veces por ahí filtro algunas palabras en hebreo, pero traduzco inmediatamente porque las fuentes son fuentes en arameo o en hebreo. Y entonces lo que quiero plantear es este concepto central de la vida. Y estoy traduciendo: el que salva una vida, salva un mundo entero. Primer concepto central. El que salva una vida es uno. ¿Cómo salva un mundo? Y acá la reflexión. Cada ser humano, cada uno de nosotros, somos irrepetibles. Por ahí uno se tienta a hacer una fotocopia. Es imposible. No podemos tampoco una radiografía que se repita. Y de ahí la significación que cada vida es un mundo en sí y es irrepetible. Cada uno que es eliminado es el mundo de ese Adán, de ese hombre. Ustedes recuerdan o habrán escuchado la película de Schindler en referencia al Holocausto. Cuando termina la guerra y Schindler facilitó trabajo para que muchos judíos se pudieran salvar de las horrendas hordas nazis.
termina la guerra y los que quedaban de la comunidad le hacen un regalo. A Schindler le dan un anillo. Él mira el anillo y ahí estaba grabado en el anillo la frase que yo les dije: el que salva un hombre, salva un mundo entero. Y una vez que leyó eso, Schindler se larga a llorar. Nadie entendió y le preguntan: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dice: de haber sabido, hubiera vendido el coche y con eso hubiera salvado una vida más. Fíjense en la importancia que tiene este concepto de salvar un mundo entero a través de Schindler. Y esto no puedo evitar de retrotraer en lo que está pasando después del 7 de octubre. Cada día pendiente de una vida, independiente de las edades, desde los bebés, los dos chiquitos argentinos, etc. Y acá podemos realmente tomar conciencia de lo que es la tragedia en la humanidad, cuando digo el deseo, pero la destrucción, no solo del deseo, de ese principio o valor que nosotros compartimos, porque estos conceptos también se comparten en este espacio judeocristiano. Uno es uno y único, y como les dije, no hay fotocopia, no hay fotocopia. Pero hay momentos difíciles en la vida, y hay momentos donde uno tiene que transgredir, y está diseñada la transgresión, porque en el judaísmo, más que pecado, se habla de error, de transgresión. Y existe el concepto fundamental cuando un devoto, un creyente, un observante puede hasta transgredir lo más sagrado. Podés transgredir si vas a salvar una vida. Si por salvar una vida transgredo lo más sagrado, y puedo traer muchos ejemplos, pero ustedes lo deben tener, lo tengo que hacer. La vida vale más que ese cuidado del precepto, de salvar una vida. Y en estos conceptos, nosotros hablamos mucho del otro. Yo no soy el otro, me habrán escuchado una vez, pero al decir de un filósofo, pero tampoco soy sin el otro. Cierren los ojos e intenten percibir cómo desarrollamos nuestra vida. El otro, los otros, los iguales, los diferentes, las discusiones. El otro. Y lo importante que les quiero transmitir es que en el concepto que conocemos como caridad, no por diferenciar, sino para profundizar, en el judaísmo hay un concepto, lo digo en hebreo y lo desarrollamos, que es tzedaká. Y tzedaká es caridad, la asistencia al otro. El Rambam, el filósofo Maimónides, tiene todo un estudio sobre el tema que estamos desarrollando. Los pasos, los momentos. Decíamos en el barrio, ¿sabes qué? Mucha tzedaká, ¿sabes qué? ¿Te duele? Te tiene que doler el bolsillo, el estómago y todo cuando colaborás. Pero acá quiero destacar que en esto de la tzedaká, cuando uno asiste, y no es por favor solo dinero, asistir es con la palabra, con el abrazo, con la presencia. Y hoy, en estos tiempos, fíjense en ustedes a tzedaká, saber que alguien necesita. Y bueno, tenés el WhatsApp,
tenés las redes. ¿Cuántas veces cierren los ojos y piensen que ustedes recibieron o transmitieron con una palabra o una llamada o una presencia? Y Rambam destaca que toda asistencia debe ser en anonimato. Vos tenés que asistir, vos tenés que ayudar, pero el otro no tiene que saber quién lo ayudó. Interesante, quiero explicar esto. ¿Por qué el anonimato? Para que el otro no se avergüence y para que nunca el otro esté sometido ni se perciba, ni el que da ni el que recibe, que uno es más que el otro. En la concepción de Tzedaká hay un concepto que tiene que ver, que lo desarrollo mucho, con el equilibrio. Vos das no porque el otro lo necesita, sino es parte del equilibrio. Yo encontré otra palabra que me parece más significativa: la equidad. No sos superior ni mejor. Hay pobres y hay ricos, y la actitud es lograr la equidad. Por eso, hacelo en anonimato, para ni avergonzar ni apropiarte, los dos conceptos. Fíjense en ustedes cuántas veces se trató de sobornar a través del bolsillito, y cada uno tendrá muchos ejemplos. Y esto es matam beseter, hacerlo en anonimato. Quiero destacar en estos conceptos que ese hombre, el hombre es un ser psicosocial. El hombre es hombre, como decía, con el otro, en la sociedad. Ya en la Babilonia, estoy hablando del siglo 7 y 8, antes de la era común, el concepto de pertenecer, porque el hombre, piensen ustedes, para desarrollar su condición es un ser social. Y los mandatos son: al tifrosh minatzibur, no te alejes, no te autoexpulses de tu medio, de tu sociedad. Todos los psicólogos, y en las épocas de la pandemia, y en épocas tormentosas, uno de los castigos que uno se somete es el aislamiento. El aislamiento no solo genera soledad, sino no hay posibilidad de superación física, espiritual, etc. Y por eso la comunidad judía en Babilonia, estoy hablando siglo VI, el templo que fue destruido, y los babilonios, hoy Babilonia sería Irak, hablaban de preservarse, de pertenecer para poder continuar. Y estos conceptos hacen, fíjense en ustedes, a lo que son la concepción para la valoración de Adán y del hombre. Es interesante, en la tradición judía, muchos de ustedes saben, porque hablamos de la Torá de la Biblia. La Biblia, la Torá, son 5 libros, el Pentateuco, después tenemos los profetas, los escritos, quiere decir es el Tanakh, pero después se siguió creando. Y precisamente en Babilonia, la Mishnah, que con la Gemara, bueno, son exégetas pensadores, pero siempre se centran en el vínculo con Dios y con el ser humano. Y entonces quiero comentarles que hay un libro que prácticamente no lo nombra a Dios. Y en la Mishnah son 6 tratados. Bueno, no quiero entrar, pero es muy interesante. Esos tratados, uno que pertenece, que es de la Mishnah, se llama Tratado de Sabiduría, Pirkei Avot. Repito, Pirkei Avot, Tratado de Sabiduría. Y en ese Pirkei Avot se habla de los vínculos
Se habla de las relaciones. A veces le hago chistes a Marcelo que yo hablo mucho con Freud, ¿viste? Con Lacan también, no te enojes, con Lacan también. Y precisamente Pirkei Avot, de cientos y miles de años antes, ya desarrolla lo que son, sí, fundamentalmente las relaciones. Por eso, esos textos son tratados de sabiduría. Acá tengo el librito, uno, simplemente, perdón, hasta ahora vamos bien, Marcelo, Ángel. Bien, vamos a un poquito más a seguir. Dale. El Tratado de Sabiduría, en Pirkei Avot, hay muchos sabios y incluso los nombres están en arameo, pero no tiene importancia eso, ¿sí? Lo más importante es, como dijo el sabio Hillel, estoy hablando del siglo II de esta era, Hillel tenía su universidad en su momento, tenía su academia, ¿sí? Y en esa academia, él, a diferencia de otra academia que competían también, seguro que escucharon hablar de Hillel y Shammai, la otra academia. Pero Hillel, el sabio, en el siglo II, tiene algunas expresiones realmente muy interesantes que tienen que ver con la condición humana y por eso no se limitan a un momento, a un tiempo, a una era. Y entonces él plantea que lo más importante es adquirir un buen nombre. El que adquiere un buen nombre, no hay mayor satisfacción y lo que diríamos autoestima de uno mismo. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos hablado en la fiesta de Hanukkah, bueno, de los macabeos, donde ahí la luz perduró, había aceite para un día, pero perduró durante 8 días? ¿Y por qué? Por ese aceite puro. Pero se dice que mejor y más puro, más importante que ese mejor aceite es el buen nombre. El buen nombre supera al aceite. Voy a leer ahora, transmito rápido, cositas de la vida. Por ahí voy despacio porque tengo el texto acá en hebreo. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos quién es sabio? Y no hablo del piola, estoy hablando del sabio, tomando sabio como el que genera un buen nivel de vida. ¿Quién es sabio? Y dice un sabio, aquel que estudia y aprende de cada uno. Por eso, en la tradición judía, a pesar de los rabinos y los docentes y los maestros, más que lo que uno aprende de su maestro, lo aprende de sus alumnos. Lo que uno aprende es por ese deseo y esa pregunta. Por eso es más importante la pregunta que la respuesta. Bien, se preguntan, ¿quién es un héroe? Bien, un héroe es aquel que puede dominar su ira, y ahora voy a volver a la ira con otro momento. Miren ustedes, ¿y qué es lo que pasa en este mundo? ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? Y está hablando de la libra esta que escuchamos de hace 3 días, ¿no? Bueno, hoy veis, sí, Marcelo, hoy veis. Entonces, interesante, traduzco rápido. ¿Quién es rico? Interesante. Aquel que está contento con sus propios límites. Aquel que es capaz de valorar lo que tiene, porque lo que cada uno tiene supera
lo que muchos desearían. Y esto es muy importante. Yo sé que, bueno, cuando más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, no quiero ingenuo, el dinero es importante, pero es significativo que uno sepa cuáles son los límites para disfrutar de la vida, porque si no, lamentablemente, y después llegan momentos difíciles, etcétera, etcétera. Bien, y acá para terminar este cuarteto de sabiduría, diría, ¿quién es una persona honorable? ¿Quién es una persona honorable? Aquel que respeta al otro, al ser humano. Es decir, acá tenemos un concepto del respeto. Quiero concluir con 5 ideas, pero 5 conceptos que tienen que ver con esto que trato de compartir con ustedes. Fíjense, del deseo, la realidad, es el conflicto que tenemos todos los días. ¿Qué hago? ¿Cómo hago el camino? Y entonces, hay 3 cosas, estoy traduciendo, que destruyen al ser humano. 3 cosas que destruyen al ser humano. Les digo, la envidia, y en ese momento me dice, che, ¿no es mejor valorar o reconocer para aprender? Bueno, las 3 cosas, vamos rapidito. En hebreo, porque acá tengo lo kiná, hay odio, envidia y hay otro concepto, la soberbia. Estos 3 elementos, ¿sí? Trato que sea lo más fiel la traducción. La soberbia, es decir, el ombligo de cada uno, la soberbia, la envidia y el odio, destruyen la condición humana. Sigo, porque dije 5, recién 1 les comenté, una reflexión. 2, no importa el orden, no tiene sentido. Shloshá, 3 cosas que definen a una persona. ¿Cómo reconozco a una persona? Si vale, no vale, ¿cómo la veo? O, ¿vieron en la vida cotidiana? ¿Qué idea tengo de este vecino, de mi amigo, de un familiar, de un primo? ¿Qué lo define a la persona? La empatía que hay, si se conduce con rectitud y lo que antes desarrollamos. También es muy importante, sí, la entrega, porque entregar en hebreo, y hay un nombre que es Natán, yo siempre hago el chiste que es Capicúa, porque los sabios dicen, ¿quién recibe? Y el que da, el que no da, no recibe, pero estoy hablando, piensen ustedes cada uno si cierran los ojos, la emoción, cuando le dieron algo a alguien y esa persona respira y se distiende, ustedes también disfrutan. Hay 3 cosas, sigo, hay 3 cosas que sugiero, está prohibido perder. Hay 3 cosas que convienen que nosotros, todo lo que estoy, hago un paréntesis, diciendo, vienen de las fuentes judaicas. Fíjense en ustedes que no hablé de teología, estoy hablando del hombre, de cada uno de nosotros. No me olvidé del otro, pero del hombre. Entonces, 3 cosas que no debiéramos perder. Dice el texto en hebreo que está prohibido que perdamos. 3 cosas.
Uno, la tikva, la esperanza. Dos, la paciencia. Antes hablaste de paciencia, gracias, Marcelo. Vos sabés que la paciencia, ¿qué es? La ciencia de la paz. Eso es la paciencia, la ciencia de la paz. Dos, entonces, la esperanza y lo que es la voluntad, el vigor de hacer. Tres cosas que son muy valoradas y significativas. Y esto me parece también importante. Estas tres cosas que tienen un valor importante. El amor, la amistad, que es todo un tema para analizar qué se entiende por amistad. En hebreo quizás es más fácil porque amigo se dice jaber y alguna vez les comenté que el infinitivo es lejaber, que es anudar, enhebrar, porque las relaciones se construyen y de ahí proviene este término. Y por supuesto que la salud. Entonces, tres cosas que tienen un valor en la vida de cada uno. La salud, la amistad, las relaciones con el otro y el amor. Y para terminar, las tres cosas que una vez que se pierden no retornan. Hay tres cosas que no volverán, que no se pueden recuperar. Interesante, lo sabemos, pero cuando lo enmarcamos en todo esto, tiene un peso significativo. Estas tres cosas son el tiempo. Si ya pasó, pasó. Estamos acostumbrados siempre de escuchar ese mandato, no pierdas el tiempo, pero pensémoslo a nivel global. La oportunidad, la sabiduría está en detectar el momento, porque, bueno, es la oportunidad. ¿Cuántas veces ven, che, se me dio, tuve la oportunidad, la vi? Son formas de la cotidianidad. Y el tercero importante, que no retornan, es la palabra, la blasfemia. Cuando salió de la boca, no vuelve más. El gran ridículo. Bien, traté de sintetizar estos conceptos y voy a terminar para no cansarlos y después, por supuesto, como estamos acostumbrados, los aportes, las disquisiciones de todos ustedes. Y quiero terminar con este sabio que hablé, Hillel del siglo II de esta era, Hillel el sabio. Y quizás alguna vez lo escucharon, un relato, porque siempre hay alguien que se la cree, que dice, ¿sabe qué? Apurate, dale, liquidémosle. Entonces estaba en la sinagoga y se acerca, bueno, un feligrés o un paisano se le acerca, no conocía nada de principios, valores, no conocía nada de preceptos, no conocía nada de la Torá, de la Biblia, y le dice al maestro, maestro, quiero que me enseñe la Torá, toda la Biblia, en el instante que puedo estar parado con un solo pie. Piensen ustedes lo que es estar parado, cuánto pueden estar parados y sostenerse en un solo pie. Antes había ido a la otra academia y lo echaron. Lo echaron, pero está loco, mirá lo que me pide. Lo rajaron, llama y lo echó. Y le dijo, ¿cómo?
¿En un instante querés que te enseñe lo que sabios y miles de años? Y lo echó. Pero cuando fue Hillel le dijo, lo digo en hebreo por el peso que tiene y ya traducimos, cuando le pide, che, contámela toda en un instante, en el momento, toda la Biblia, toda la Torah. ¿Y qué le responde? Le responde, Veaftá et reajá kamoja lej betilmat. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Concepto central. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora anda a estudiar, pero no le dijo que no o lo echó. El concepto central. Y ahora anda a estudiar. Bueno, deseando que podamos rescatar algún concepto, les agradezco y adelante ustedes con comentarios, críticas, aportes, bueno, el espíritu que tenemos entre nosotros. Muchas gracias, Reni. Y además, disculpas, no te pregunté si querías presentarte vos, de tanta confianza que tengo por la amistad que nos Tranqui, une. Se me olvidó preguntarte y directamente di por sobreentendido que te ibas a presentar vos. tranquilo. Te pido disculpas por esa No, tranquilo, falta todo. de mi parte. Ok. Y bueno, todo- Teresita Infante ya puso algo por escrito. No sé si quieres decir algo, Teresita. Estás muteada, no te oímos todavía. Ahora sí. Gracias, Melanie, gracias. Me encantó algo tan real y necesario para transitar en esta vida. Todo lo que expresaste. Te doy gracias y lo voy a meditar profundamente y espero poder aplicarlo en el resto, poco o mucho que me queda de vida. Gracias, María. No, gracias a vos. Sí, adelante, Jaime. Estás muteado, Jaime. Ahora sí. Eh, Tengo que pedirles disculpas que tuve que ausentarme un ratito por un llamado telefónico, pero voy a ser muy breve y quizás esté mal acostumbrado de cuando escucho a tanta sabiduría, de poder pensar cómo eso se puede reflejar en nuestra vida. Y entonces, no sé, si me repito, pido perdón, ¿no? Porque a mi edad muchas veces uno se repite. Pero mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, se pasaban la vida estudiando la ley antigua y todos sus comentarios que hacen a la estructura religiosa del judaísmo. Entonces, se pasaban la vida en la sinagoga muchísimo tiempo y a los chicos de chicos enseñaban la ley de Moisés. La anécdota es que también había, como en toda sociedad, los ateos, la gente que no creía en el Altísimo. Y esa gente en nuestro idioma ancestral se llaman los epicúreos, porque veían en la doctrina epicúrea lo contrario al espíritu, es decir, satisfacer las cosas materiales, disfrutar de la vida, pero no concentrarse
en por qué estamos acá, para qué estamos y cuál es nuestra misión. Entonces en un pueblo había un epicurio. Era el único. En esos pueblitos chicos todos eran religiosos, no había ateos. Y este señor ateo estaba solo. Entonces recibe una noticia de que en un pueblo vecino hay otro epicurio. Entonces él se pone contento, va a encontrar a alguien similar a lo que él piensa. Agarra sus bártulos y se va caminando de un pueblo al otro. Llega al otro pueblo, son pueblitos pequeños de Polonia, de Rusia, y le pregunta a una persona que pasa, ¿me puede decir dónde está el epicurio? Sí, sí, vaya a la sinagoga. El hombre queda asombrado. Si es un epicurio, es un ateo, ¿cómo va a estar en la sinagoga estudiando? Entonces va a la sinagoga, consigue la dirección de los pequeños y entra y hay un señor, un solo señor ahí estudiando. Entonces le pregunta, ¿usted es el epicurio? ¿Usted es el ateo? Y entonces el otro le dice, sí, yo soy el epicurio, yo no creo en el creador. ¿Y qué hace usted acá en la sinagoga, un epicurio, alguien que no cree en la religión? No, dice, discúlpeme, yo soy epicurio, no ignorante. Tengo que estudiar para saber. Entonces, hoy leía en el diario una situación curiosa. Todos ustedes conocen el nombre de Paul Grusac, el famoso creador de la Biblioteca Argentina, un hombre que enseñó a los argentinos lo europeo y la cultura. Y tenía un amigo, que está en el diario de la Nación de hoy, que era religioso y Paul Grusac era ateo. Y cuando Paul Grusac queda ciego, el amigo religioso le dice, si usted tiene valores, no se va a suicidar, quería matarse, porque va a demostrar que los valores existen aún entre la gente que no cree en Dios. Y eso lo salva a Paul Grusac de la muerte, porque empieza a pensar por los grandes valores. Y los grandes valores están acá entre nosotros y están a disposición de todos los que lo quieran buscar, y están en la iglesia, están en la sinagoga, están en los reductos donde la cultura tiene que forzosamente acudir a la religión para explicar por qué la gente tiene que ser bondadosa. ¿Por qué ser bondadoso? ¿Por qué ser hermano de otro señor? ¿Por qué respetar al más débil? ¿De dónde va a surgir? Si no surge de la ley de Moisés y de las enseñanzas de las grandes religiones, no tiene origen. Ser epicurio no puede darnos la obligación de pensar en la persona más infeliz, la que necesita ayuda, porque el egoísmo es natural, las bestias son egoístas, pero el hombre no debe ser egoísta. Lamentablemente hay mucho egoísmo e ignorancia. Entonces, escuchando lo que escuché casi todo el planteo de nuestro querido amigo Beni, nos lleva a todos a la hermandad a través de la bondad y a través de las teorías del ser humano. Eso quería comentar.
Muchas gracias, Jaime. Silvia, ¿quieres intervenir? No, no era la intención, pero bueno, es Perdón. una exposición muy, muy interesante, sencilla y clara, que creo que nos pega a todos, porque todos podemos analizar cada parte de esas eh, cinco ítems que desarrolló y que la completó Beni diciéndonos lo que nos dijo, ¿no? Que realmente sin tener la fe en Dios no podemos pensar en el otro como deberíamos. O sea, si no seríamos como los humanistas, que son más que nada el hombre como centro, pero el hombre yo, no el hombre como general. En cambio, Dios lo que nos propone es yo y el otro. El otro también está dentro, o sea, el mismo amor que tenemos para nosotros mismos tenemos que tener para nuestro prójimo. Y eso es lo más importante, que desarrolla una sociedad civilizada y en amor. Es lo que yo pienso. No sé. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, Elsa, cómo no, adelante. Bueno, gracias, mi vecino destacado y realmente generoso al presentar este tema como lo hiciste. La primera parte la vinculo con, digamos, el establecimiento de vínculos, lo relacional, las características de ese ser humano, psicosocial, como marcaste, yo siempre le añado espiritual y cultural, porque me parece que esas notas también lo definen y nos abre el panorama de lo que ese hombre está llamado a ser, puede ser y quiere o no ser. Y tus 5 señalamientos con respecto a la forma de vivir ese ser humano en estas 5 características realmente abren como un proyecto de vida, o más que nada señalan los ítems importantes para tener en cuenta en este proyecto de vida. Ahora muy brevemente me voy a referir a ellos, pero yo acotaría algo. Me pareció muy interesante lo que dijo, ay, que no tengo el nombre, quien me precedió, Silvia. Fue quien me precedió. Y yo nunca puedo pensar en toda esta riqueza que nos da la religión, las distintas religiones, a través de valores, aparte de la fe, que es lo que nos da el sustento en todo, pero lo que son principios y valores, hay muchos seres humanos que lo tienen y lo viven, aunque no se definan con ninguna práctica religiosa, pero están. Yo lo llamo un humanismo ético, lo llamo un humanismo vivencial, pero hay gente que tiene estos valores. Hay gente que procura no ser soberbia, que procura no alimentar su odio, que procura ser prudente, que mantiene o practica las
Sedecá, ¿era así que se dice Sedecá? ¿Está bien? Sedacá, sí, Sedacá, sedacá. que practica la Sedacá, como nosotros llamaríamos la caridad, y lo hacen con corazón limpio y con un sentido de responsabilidad y un sentido emocional importante. Por eso los rescato y yo los pongo para lo que sería el cristianismo. Son personas que viven las bienaventuranzas, que para nosotros son como el prólogo de la fe. Entonces, me permito incorporar a tu planteo tan rico a todos esos seres humanos anónimos Correcto, correcto. que no se definen con una religión, pero que viven con un espíritu religioso, que les faltaría encontrar la respuesta máxima, que es Dios, pero que están en el camino. Y con respecto a todas tus 5 propuestas, solamente quiero abordar lo de no perder. Y en nuestro tiempo todo es válido, importante, pero en este ser con los otros, somos con los otros, estamos como en este momento urgidos de no perder la esperanza dinámica, la esperanza que actúa, la esperanza que tiene la confianza en Dios, pero que coopera en lo que debe cooperar. No es la esperanza del que está sentado, con las manos detrás de la nuca, esperando, como el santiagueño. No lo voy a hacer ahora el cuento que todos lo saben. Es el que espera haciendo, el que espera dinámicamente, el que espera y se juega. Y es el que tiene la paciencia necesaria para esperar, porque si no hay paciencia, no hay espera posible. Y es el que tiene la voluntad para poder esperar y para poder ser paciente. Que el Dios bueno, que el Dios nuestro de cada día nos enriquezca y nos ayude a transitar con esperanza, con paciencia y fortifique nuestra voluntad. Gracias, Beni. No, gracias a vos. Tenemos el conflicto en el barrio, en esa esquina donde tendrás que resolver si es Bakery, si es Martínez o si es Sabana. Bueno, Yo me ya me va a anoto en entender. todas. Podemos ir rotando por las 3. Me encantaría. Bueno, una chance. Gracias por tu palabra. Bueno, Eh, gracias Elsa. Sí, Teresita tuvo que retirarse. Aurora, sí. Sí. Gracias, Beni. Muy interesante tu exposición. Nos diste una muy buena lección acerca de las relaciones humanas y de la comunicación. Y como seres gregarios que somos, realmente, debemos tener en cuenta todos estos conceptos, estos principios, estos valores. No voy a agregar mucho más de lo que dijo Elsa, que estoy de acuerdo también con, en parte, lo que dice Elsa. Pero realmente nos diste una muy buena lección para llevar a la práctica, no solamente para intelectualizarlo, ¿no? Sino hacerlo cotidiano, del día a día. Y qué bueno es revisar, ¿no? nuestra relación con el otro, porque cuando se presentan situaciones donde realmente tenemos que apelar al discernimiento para resolver ciertas situaciones de vida, es cuando ponemos en práctica estos valores, estos principios también, ¿no? Por eso doy gracias también a Dios por ponernos en este camino y por iluminarnos. Y pienso también en las nuevas generaciones que vienen, ¿no? ¿Qué legado nosotros podemos dejarle a las generaciones que vienen? En un mundo donde
los valores están tan tergiversados, ¿no? Qué bueno es que nosotros los podamos afianzar en nosotros mismos y comunicarlos desde nuestra relación, nuestro acercamiento, comunicar estos valores que a veces parece que se van perdiendo. Pero qué bueno es revisarnos también a nosotros mismos y decir, bueno, esto tal vez no me conviene, esta actitud, este pensamiento, esta forma de ser, y poder cambiar, porque, bueno, el cambio también en las relaciones, cuando se ponen duras, difíciles, comienzan por uno mismo, ¿no? Para que sea todo más fácil, para tener un mundo mejor, para tener un mundo con esperanza, esperanza activa, como decía Elsa, ¿no? Esperanza en el haciendo, en el involucrarme, en el estar, en el vivir, pero también en el poder enseñar, aprender y enseñar, ¿no? Vos decías, ¿no? Aprendemos de nuestros alumnos. Yo creo que es así. Cada uno de los que somos docentes hemos aprendido y aprendemos mucho de nuestros alumnos, ¿no? Siempre nos enseñan algo, Así algo es. nuevo. Así que muchas gracias, Beni. Realmente me gustó muchísimo tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Y no sé, Pedro, ¿tenías ganas de hablar? Sí, sí, agradecerle a Beni. Muchas veces hemos conversado en los viajes Así es. y, y agradecerte la exposición y agradecerte también el compartir lo que es el Pirkei Avot. Eh, hay el trabajo que yo tengo y que comparto siempre y es como un texto que utilizo permanentemente es el de Irving Bunin, que son 3 tomos de Ética del Sinaí. La ética del Genial, Sinaí. ¿no? Es Sí. decir, cuando hablabas de quién es el hombre rico o el rico, es el que tiene ojos, boca, ¿no? Manos y pies. Es decir, cómo se juegan con el concepto de la palabra. Así que agradecerte en eso y realmente, bueno, decirle a nuestros hermanos aquí que si consiguen algún texto del Pirkei Avot, sería bueno que lo podamos leer, ¿no? Y con respecto a toda la enseñanza y el concepto de persona, que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Como es el tango, ¿no? Es decir, menos mal que Dios nos hizo a uno, ¿no? Y después rompió el molde, porque si hubiéramos 2 iguales, Dios mío, lo que sería este mundo, ¿no? Es, es decir, que esto es interesante y siempre agradable lo que expresás. Y lo que recuerdo siempre es que cuando hablaste del tiempo, ¿no? Tal vez estas cosas que tiene ese Pirkei Avot es primero la lengua, pero no la lengua del habla, sino esta lengua, ¿no? Es decir, que en realidad es una lengua hablante, pero del cerebro, ¿no? Es decir, la Por lengua... eso, perdón, ahí Sí, dice, perdón, que de la punta de la lengua pende de la punta de la vida y y la la muerte. muerte. Y lo dice Proverbios, Así exactamente, es, ¿no? proverbio. Y que anda dando vuelta por toda la tierra, moviéndose esa punta de la lengua. Es interesante, ¿no? Pero no se produce el habla aquí, sino que se produce aquí. La verdad que la palabra mentira viene del indoeuropeo men, que es mente, ¿eh? Si tuviésemos la mente de Dios y la mente, en el caso de los cristianos, la mente de Jesús sería diferente. Pero también había 2 temas que siempre hablamos y vos lo mencionaste. Sí. Uno es el tiempo de Cronos y el otro es el tiempo del Kairos, de la Ujú. oportunidad, ¿no? Que eso ya lo Así es. sabemos todos. Así que bueno, siempre es grato, ¿no? Y cuando, bueno, alguna vez tendremos que volver a viajar, así lo hablamos en el colectivo, mientras subimos, bajamos
y nos Es movemos para así. todos lados, ¿no? Pero bueno, me hizo acordar el tiempo que pasamos juntos también con Nehama Un gusto. y darte gracias por esto. No, usted. Hay una última cosa también interesante, que el Pirkei de Avot dice, no andarás pateando la cabeza de tus alumnos. ¿Te acordás? Y uno dice, Ah, pero cómo va a patear la cabeza de la los cabeza. alumnos? Y lo que pasa es que los alumnos, esto lo digo como lo habías dicho vos como director, cuando estuvimos como directores de escuela, se lo decimos a los profesores para que lleguen a horario, ¿no? Pero los alumnos antes se sentaban en el suelo y si el profesor llegaba tarde, tenía que estar pasando por encima de los alumnos y al mover el pie es probable que le pateara la cabeza. Pero en realidad Bien. es que a veces tendremos que tener cuidado con las cosas que decimos para no patear la cabeza de nuestros alumnos. Pero gracias, Beni, y realmente fue No, muy lindo. grato recordar todo lo que hablamos. Tenemos que organizar un viaje arqueológico vivencial para todo este grupo. Bueno, hay que juntar las monedas. Bueno, ya lo tenemos a Joel allá, que a lo mejor nos consigue un lugar con carpa y vamos acampando y bueno, y con Bueno, una en palita todo seguimos caso, cavando. por ahí vamos a Beersheba y estamos en la carpa de los beduinos. Exacto. Y ahí nos Bueno, gracias por lo que presentaste y saluda a Nejama también. Gracias, cariño. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no sé si Daniel Gaidú o Mirta Dantur o María Tapia o Ángel Schoenberger. Daniel Gaidú, por ejemplo, ¿quieres? Sí, adelante. Hermosa presentación y hermosa esa forma de ser que está impregnada en la vida de los judíos y que también está impregnada en la vida de los sabios cristianos y otros, en los musulmanes también, de los sabios, no de cualquiera. No es una cuestión de su posición, sino de su vida, como es. Es que en el fondo la- las cosas que están en la Torá, por ejemplo, y creo que ya mencionamos esto antes, uno lee los 10 mandamientos ingenuamente y una cosa que nota es que no es un libro para instruir una religión. No dice nada de los cultos ni de las celebraciones. Eso viene después. Primero viene esto que dijo Beni, una vida, una vida honesta frente a la vida, una vida honesta frente a la propia vida, frente a la vida con mayúscula, un reconocimiento de algo trascendente en la vida que nosotros llamamos con diferentes nombres, refiriéndonos siempre a esa creencia que está en todos nosotros acá, por eso nos decimos hermanos, de que nos consideramos descendientes, creaciones de un ser diferente a nosotros. Diferente en muchas cosas y a la vez tan próximo, tan adentro nuestro. De manera que el pensamiento de que todos estos consejos sean realmente humanistas, en el sentido de propender a la honestidad, a ciertos valores, bueno, a muchos valores, la generosidad, la tolerancia, el amor, la tzedakah que fue mencionada efectivamente, en realidad no están intencionadas como la ley humana, que también está dirigida a que los seres humanos se lleven bien. Las leyes de los países, la ley de tránsito, que marca que una calle es de mano única, está dada para que las personas no se maten yendo por cualquier lado, sino para que vayan por carriles que lo van a llevar a una vida más protegida para ellos y para los demás. Pero la Biblia no es así y la Torá no es así.
y la sabiduría que es en Dios no es así. A veces uno exagera o eleva por arriba de todo el punto de que finalmente nuestra vida es nuestra respuesta a Dios. Y que la vida al prójimo, dedicada al prójimo, que toma en cuenta al prójimo, también es una vida dedicada a Dios, es una actitud dedicada a Dios, que es porque en el fondo sabemos que a Dios le agrada que seamos así. ¿Y hasta qué punto? Bueno, algunos puntos realmente, como el propio Cristo, de morir por esas creencias humanistas de respeto al otro, de valor y de pensar que quizá si salvo a uno, salvo al mundo entero. Quería señalar eso, que esto que estuvimos hablando es profundamente teológico, no es solamente profundamente legal o lógico o sociológico o aún psicológico, sino que es profundamente teológico y profundamente vivencial de nuestra vida. De manera que estoy re contento de escuchar a Beni porque hay algo, yo ya les he contado, tengo poca experiencia en el trato con personas judías, salvo algún compañero que tuve en el secundario, no he estado rodeado, mejor dicho, había por todas partes, pero vivíamos en una época donde no había tanto prejuicio, se me ocurre, contra los judíos. Me acuerdo en el secundario, eh, eh, la gente, los chicos me cargaban porque yo era evangélico, pero nunca me sentí rechazado por eso. Y pasamos por algunas experiencias, como contó Pedro la vez pasada, ¿no? Yo no llegué al punto ese de que me hacían parar o salir al patio de la escuela porque no era católico, pero fue por las circunstancias de las escuelas donde yo transité, porque en otras sí pasaba eso, pero no sentíamos eso. Y entonces hablábamos, si ustedes se acuerdan, nos hablábamos entre nosotros, especialmente en el ambiente varonil, ¿no? Con palabras muy despectivas, con los judíos, los turcos, los gallegos, los qué sé yo, pero en un ambiente que en el fondo era de profunda aceptación y especialmente porque en el fondo tenía esa sombra negra que nunca más se iba a repetir, que había sido la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos a este tiempo donde lo ominoso de muchas cosas que pasan en este mundo que ya ha trascendido todo tipo de límites, eh, volvemos a revivir y a reflotar experiencias que nos hacen valorar una y otra vez estas cosas que tienen y que uno las descubre a veces más de una vez en la vida, la misma cosa, las cosas que tienen que ver, que son realmente importantes en lo que tiene que ver con la vida, como la honestidad, el respeto del otro y la comunión con Dios. Muchas gracias. Siempre he admirado desde esos que conocí en el secundario hasta los humoristas. Yo tengo un aprecio muy grande por el humorismo, lo cual hace juego con mi inmadurez. Pero una cosa y de donde yo he aprendido mucho fue de los humoristas judíos y argentinos en particular, pero también hay en Estados Unidos, hay una cantidad que son divinos. Y me ha sorprendido la forma como ellos han podido trascender experiencias espantosas y horribles que están en su colectivo, expresándolo en forma de humor, que entonces deja de ser una mera escapada emocional como si fuera una droga, sino una verdadera resolución de un tema que no se puede resolver de otra manera. Ya que Beni dijo de Adán que tenía esa característica de no tener nombre, el humor, en algunos casos, ¿no? Porque también sirve para otras cosas, es la forma de reírse de las cosas inreíbles, si es que existe la palabra así. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Quería recordarte, Daniel, con lo que acabas de hablar,
de que en los años 20 o quizá antes, los discípulos de Miguel de Unamuno insistieron que vayan al cine a ver a Charles Chaplin. Y él no quería saber nada de eso, una tecnología, y cuando va, es decir, lo insisten y lo llevan. Mira, este tipo, este Charlie Chaplin es un genio, te va. Entonces lo llevan, después que ven la película, le preguntan al profesor, dice, dígame, y usted dice, ¿qué piensa de Charlie Chaplin? Miren, es un genio, pero la gente de qué se ríe, ¿no? Porque eran tragedias todas esas que estaban ahí, contadas en forma diferente, pero esa es una cuestión, ¿no? Ahora quería recordar también lo que dijo Benny, poner el acento en algo, de que la palabra justicia y caridad es la misma. Es decir, tzedek y tzedakah, ¿no? La Así misma es. raíz. Así que ayudar al prójimo es una forma de hacer justicia. Eso también habría, en la construcción judía es así, ¿no? Y en el idioma está puesto eso. Eh, bueno, no quiero extenderme más. Lo que sí, cuando se habló también del tema de amar al prójimo como a ti mismo, no dice ama al otro como a ti mismo, habla a tu prójimo como a ti mismo. Entonces habría que averiguar quién es el prójimo, porque Jesús mismo divide a las naciones en ovejas y cabritos. ¿Eh? Las ovejas son prójimos entre las ovejas. No hay una oveja que es prójimo de un cabrito. Así que eso es un tema para profundizar, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De acuerdo a la concepción judía, estamos ya en el fin de los días, ¿no? Al borde de la redención. Por eso que tantos movimientos, no sé cuántos años más, pero bueno, pero esa es la idea que tienen los religiosos de mi sector. Así que bueno, hasta acá nomás. Muchas gracias, Benny, muy bien, ¿no? No, Muy gracias, Ariel. A veces defino quién es el prójimo, ¿viste? Y digo, ¿quién es prójimo? El próximo. Ahora es bueno, Benny, lo que dijiste, que la relación de la vida con Hashem nos permite conocernos y amarnos a nosotros mismos también. Sí. Porque si a veces vamos a amar al prójimo como nos amamos, posiblemente el prójimo diga, no me ames más, prefiero que me dejes como estoy. Déjame tranquilo. Exactamente. Por lo tanto, creo que el Pirkei de Avot nos da la posibilidad de que al encuentro con Dios, en términos cristianos con Jesús también, nos permite tener ese equilibrio de cuerpo, soma, mente y espíritu equilibrados para poder amar al otro realmente como corresponde, ¿no? Pero gracias. No. Bueno, muchas gracias, Pedro, Joel y Daniel. En realidad, bueno, Mirta, no te hemos escuchado. A ver, de la Madre Teresa de Calcuta, hacemos prójimos de cada uno de... ¿Cómo es? De los que pasan a nuestro lado. Ah, claro. Ángel, ¿tienes ganas de aportarnos algo? Sí, algo muy sencillo nomás. Elsa hizo alusión al chiste del santiagueño y yo creo que eso, como dice ella, creo que todos lo conocemos.
También puede ser el catamarqueño, de toda esta gente muy tranquila de nuestra zona. Eh, Creo que la vida se reduce a algo mucho más sencillo. Hoy hay muchos youtubers andando por todo el mundo y están encontrando esto como diciendo, tenemos que cargar menos cosas, complicarnos menos la vida, andar más simple, más descargados y todo, ¿no? Y todo el proceso histórico de discusión que hemos tenido, al menos dentro de los diferentes cristianismos y entre los cristianismos, nos ha complicado mucho la vida con cosas que en esos momentos de discusión creíamos que teníamos que luchar y defendernos hasta muerte por esas ideas, pero creo que al final esas mismas ideas son para llevarnos a esta simpleza, a esta relación simple, diaria, personal, diaria, con Dios y por el otro lado con nuestro prójimo, ¿no? Pero en la experiencia cotidiana vemos cómo los seres humanos nos complicamos la vida, a veces simplemente por algún egoísmo, por querer tener más. Y yo siempre digo el chiste, el día de la herencia, el día que hay que repartir la herencia, se terminaron muchas amistades, amores y qué sé yo, eh, porque esa es la encrucijada, digamos, en la que estamos los seres humanos, ¿no? Y nos cuesta reducir esa carga e ir a lo más simple, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Marcelo, Sí, quizás para, dado la hora, concluir y hay gente que tiene otras obligaciones y eh, quizás con esto de un poco de ironía, con un poco de humor, a veces un chiste o una leyenda o un relato, ¿sí? Permite comprender y entender. Y quiero sintetizar, sin que se ofenda nadie, pero yo participé de una discusión entre el diablo y Dios. Un relato. El diablo lo chicaneaba a Dios. El diablo lo provocaba a Dios. Le decía, mirá, vos creaste al hombre, elegiste, mirá cómo te responde. ¿Qué hiciste? Lo chicaneaba, lo jorobaba. Y entonces humildemente Dios le pregunta al diablo, decime, está bien, se alejan de mí, sí, se alejan de vos, pero si se alejan de mí, ¿a quién se acercan? Y el diablo le dice, se acercan al hombre. Y Dios le responde, si se acercan al hombre, se acercan a mí. Che, un poco de... muy bien. Eh, Este, por la hora, por ahí sería conveniente que nos vayamos despidiendo. No sé, María Tapia, ¿quiere usted conducir un rezo de cierre o decir una palabra de despedida a usted hasta el martes? Yo No les sé. quería compartir una experiencia porque yo trabajo en una entidad sin fines de lucro y a veces lastimosamente nos vemos en la necesidad de rechazar una donación y explicarle a la gente que no vamos a ofrecerle nada que nosotros no usaríamos. Porque hay gente que cree que porque trae una bolsa grande, ¿no? Es valiosa o hace un gesto generoso. Y en realidad se está deshaciendo de trastos que a nadie, que humillarían al hermano. Bueno, yo quiero agradecer el encuentro de hoy a todos los expositores, a todos los que dedicaron su tiempo a ilustrarnos, a todos los que participamos, porque de esta manera crecemos todos juntos. Y bueno, que tengamos una buena semana. Y quiero agradecer particularmente la oración que se hizo por el Papa Francisco.
Ok. Muchas gracias, señora Tapia. Bueno, ¿les parece? Nos despedimos hasta el martes próximo, Vedrat Hashem. Hasta el martes. Si Dios quiere. Bendiciones. Chao. Shalom Bendecida a todos semana y para gracias. Shalom, todos. shalom. Gracias, Beni. Gracias, todo lo mejor y buena vida. Gracias. Amén.